Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un miércoles lleno de bendiciones del Señor y vamos a orar antes de iniciar la transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos da, Señor, de reunirnos por este medio, Señor, y de estar juntos en armonía, escudriñando tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta noche, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, también que tu Espíritu Santo destruya toda fortaleza, todo argumento y razonamiento falso que se ponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches a quienes ya están conectados, hermana Sonia, hermano Juan Cruz, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poder compartir con ustedes en esta noche, el que se hayan conectado a esta transmisión, y hoy vamos a seguir escudriñando la carta del apóstol o la epístola del apóstol Santiago, a partir del capítulo 3, versículos del 13 al 18, pero recordando siempre el por qué estamos estudiando la epístola de Santiago, porque es una carta que nos habla de aspectos prácticos de la vida del creyente. Es una carta que nos permite evaluarnos a nosotros mismos en cómo estamos en cuanto a nuestro perfeccionamiento en la vida cristiana, en la obediencia a Cristo, en la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Por eso es importante esta epístola. Es una epístola que abarca los aspectos más importantes de lo que constituye la vida del creyente, o por lo menos aspectos bastante importantes en la vida del creyente. Por eso es que la estamos escudriñando. Y lo que nos toca estudiar el día de hoy se refiere a la sabiduría. Dice en el versículo 13, a partir del versículo 13 al 18, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este pasaje nos está hablando de los dos tipos de sabiduría que hay en el mundo: la sabiduría humana y la sabiduría divina. La verdadera sabiduría tiene que ver con el entendimiento de la palabra de Dios y la puesta en práctica, es decir, vivir en la voluntad de Dios. La sabiduría divina es vivir en la voluntad de Dios, es poner en práctica la palabra de Dios, en tanto que la sabiduría humana es el entendimiento de información y que se refiere al conocimiento que poseamos de las cosas, pero no necesariamente un conocimiento que se traduzca en una vida plena, en una vida abundante, en una vida de acuerdo, agradable al Señor y por lo tanto lleno de las bendiciones del Señor. La sabiduría, la verdadera sabiduría tiene que ver con todo lo relacionado a una conducta moral de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, y por lo mismo al conocimiento y puesta en práctica en todos los aspectos de nuestra vida de la conducta moral establecida en la palabra de Dios.
que es, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos 12:2, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este pasaje, en unos cuantos versículos, la epístola nos recuerda el fundamento de la sabiduría que es enseñada en todos los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, es decir, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y vamos a recordar la esencia de cada uno de los libros en relación a esa sabiduría. Por ejemplo, en Job, en el versículo 42, versículos del 1 al 6, la palabra de Dios dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que Job nos está diciendo en este pasaje es que la verdadera sabiduría es la enseñanza que viene del Señor, que nos permite conocerle a Él, no de oídas, sino verdaderamente, entender quién es el Señor verdaderamente. La palabra de Dios nos recuerda en Juan capítulo 17, versículo 3, que la vida eterna es que conozcamos a Dios el Padre y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y Job va en esa línea, reconociendo eso, que la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento es conocer al Señor, pero no de oídas, sino vivencialmente, en el corazón, no en la mente. No es un conocimiento mental, es un conocimiento en el corazón, un conocimiento revelado. Recordemos lo que dice Jesús en Mateo capítulo 11, versículos 27, que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie y aquellos a quienes el Hijo los quiera revelar. Es decir, la sabiduría de lo alto es una revelación, no es un conocimiento mental. La fe es revelada, no es un conocimiento mental. La palabra nos enseña eso. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces unos comienzan a decir, unos dicen que tú eres Elías, otros Juan el Bautista, otros un profeta. Pero Él les dice: ¿y ustedes quiénes piensan que soy yo? ¿O quién creen ustedes que soy yo? Y entonces viene Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y entonces Jesús le contesta: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces la salvación, el conocimiento de Dios es revelado, no es solamente mental. Ayuda a la mente, sí, pero el conocimiento debe quedar no en mi mente, sino en el corazón. Eso es exactamente lo que significa la revelación. La verdadera sabiduría no es solo el conocimiento de la palabra, sino la revelación de la palabra en nuestro corazón, que se establece ahí por el conocimiento mental, pero también por la intervención del Espíritu Santo, que fija esa palabra en nuestro corazón y se convierte en una forma de vida. En cuanto a la sabiduría en el libro de Salmos, dice la palabra en el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La sabiduría entonces es conocer la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche, tener en ella nuestra delicia y ponerla en
práctica. Proverbios también nos da la esencia de la sabiduría en Proverbios 1, versículos del 1 al 7. Ahí en el libro de Proverbios hay muchísimos versículos acerca de la sabiduría, muchísima enseñanza en ella, pero todos se resumen en estos 7 versículos que están en el inicio del libro de Proverbios. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En este punto o en este pasaje encontramos varias cosas importantes. Dice: oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Qué oirá el sabio y aumentará el saber? La palabra de Dios. Entonces el aumento de la sabiduría viene por el conocimiento de la palabra de Dios, por guardar, atesorar, conocer, primero que nada conocer, guardar, atesorar y poner por obra la palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y esto qué implica? El temor de Jehová es aquella característica que nos lleva a reverenciar, a honrar al Señor y por ende a sujetarnos a Él y a obedecerle a Él. Por lo tanto, la sabiduría, en este pasaje nos lo reafirma, la sabiduría, la verdadera sabiduría es el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia a ella. En Eclesiastés, en el capítulo 12 y versículos 13 al 14, también nos resume todo lo que está diciendo este libro de sabiduría en 2 versículos y dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Notemos que dice: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La sabiduría va orientada o va dirigida a que el hombre viva una vida buena, una vida plena, una vida abundante, una vida de bendición. Y esa vida de bendición viene por la obediencia a la palabra, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Pero ese temer a Dios y guardar sus mandamientos implica conocer sus mandamientos. Hoy, y finalmente, en el libro de Cantares, en Cantares 7:10 también nos resume el fin de todo el libro. Dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. ¿De dónde viene el contentamiento del Señor con respecto a la amada, a la novia, a la iglesia? De la obediencia de la palabra. Porque dice en Efesios capítulo 5 que el Señor limpió y santificó a la iglesia y la apartó para sí mismo por el lavamiento del agua por la palabra para santificarla. Entonces es la palabra y la santificación lo que trae el contentamiento de Dios. Y esa obediencia a la palabra trae las bendiciones. Deuteronomio 28, versículo del 1 al 2 dice que si nosotros obedecemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. Y eso es el todo del hombre, la plenitud de la vida del hombre. Por lo tanto, la verdadera sabiduría no es la abundancia de conocimiento. La verdadera sabiduría es la que viene de la palabra de Dios, que es una palabra entendida, atesorada y puesta por obra en nuestras vidas, puesta en práctica en todas las áreas de nuestra vida.
Este pasaje, como hablé al principio, nos recuerda de dos tipos de sabiduría. La sabiduría humana, que es el conocimiento mental. Y esa sabiduría humana nos dice la palabra que produce celos amargos, aquí en Santiago 3:14, produce celos amargos, contención, jactancia, mentira contra la verdad, y que es perturbación y toda obra perversa. Y esa sabiduría no desciende de lo alto, es una sabiduría terrenal, animal, diabólica, porque está en contra de la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Proverbios 16:25. Este tipo de sabiduría es al que se refiere Proverbios 16:25. Caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. En el Salmo 2, versículos del 1 al 3, también nos habla la palabra de la consecuencia de seguir la sabiduría humana, y esto es muy actual, es lo que está pasando el día de hoy en el mundo. Dice la palabra: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y por qué digo que esto es lo que está pasando el día de hoy? Porque los gobiernos en todo el mundo, la mayoría de gobiernos se están alineando a lo que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es lo mismo que está alineado con el plan del Foro Económico Mundial que se llama Reset 21. Y que lo que pretenden es un nuevo orden mundial, es un nuevo tipo de gobierno en el mundo. Lo ponen con palabras muy bonitas, pero al final eso es lo que significa. Pero ¿en qué está basada esa agenda? Esa agenda está basada en unos documentos que se llaman los manifiestos humanistas, y son manifiestos seculares, ateos, que van en contra de Dios, que proclaman en el fondo de estos manifiestos lo que hay es conceptos como Dios ha muerto, la religión o creer en Dios no sirve para nada, el hombre es el dueño de su propio destino, y sacudámonos de todo lo que representa o lo que estableció el seguir la religión judeo-cristiana en el mundo, que es el matrimonio, y cambiémoslo por sexo libre. Ya no sigamos la moral judeocristiana, sino aquello que a nosotros nos parece que es bueno para nosotros y que es la ética situacional, etcétera. Esa es una sabiduría divina, esa es una sabiduría terrenal, animal, diabólica, y estamos viendo las consecuencias. En el mundo hay anarquía, en el mundo se ha incrementado significativamente la iniquidad, la maldad ha adquirido formas que no conocíamos hace 50 años. El mundo está caótico, estamos viendo prácticamente una anarquía en todo el mundo, derivado de esa sabiduría animal, de esa sabiduría terrenal, humana, diabólica. Caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión. La única forma que hay de salvar a la humanidad o que habría de salvar a la humanidad de esta espiral descendente en la que se ha metido, es volver a los fundamentos. Dice la palabra: ¿qué hará el justo cuando los fundamentos sean destruidos? Pues volverlos a levantar, volver a las sendas antiguas y volver a los buenos caminos. Eso no va a suceder en este tiempo, eso va a suceder hasta que venga Cristo para establecer el reino milenial después de la tribulación, la gran tribulación y el Armagedón. ¿Por qué? Porque el mundo va directo de cabeza a ese tiempo, al tiempo de la ira de Dios, y que está planificado así desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el hecho de que el mundo esté dirigido por la sabiduría
terrenal, humana, diabólica, animal, no significa que, por cierto, todo esto del humanismo secular ateo que da el origen a la Agenda 2030 y al Reset 21, que son los planes que están queriendo imponer en todo el mundo los gobiernos, ese pensamiento secular ateo es resultado de considerar que el hombre es animal, es un animal racional, pero es una especie animal, no es una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Por eso la palabra le llama a esa sabiduría, le llama sabiduría terrenal o humana, animal y diabólica. Pero como ya vimos, su resultado es todo lo que está pasando: anarquía, celos, contención, violencia, inmoralidad sexual y tantas otras cosas por el estilo. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros sigamos ese tipo de sabiduría. Nosotros los creyentes en este tiempo nos necesitamos aferrar a la sabiduría divina, a la palabra de Dios. Necesitamos estar anclados en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única ancla segura que podemos encontrar en el mundo para estar firmes, para soportar todas las situaciones que se están viniendo como consecuencia del día malo y permanecer firmes en nuestra fe, permanecer firmes en el Señor y permanecer firmes en la esperanza de la vida eterna. Proverbios capítulo número 3, versículos del 13 al 18 nos enseña algo acerca de la sabiduría que nosotros debemos considerar en este tiempo para que sea nuestra ancla segura. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Otra vez, aquí vemos lo que nos dice la palabra de Dios en muchos otros pasajes. El conocimiento de la palabra, el atesorar la palabra y el ponerla en práctica en todas las áreas de nuestra vida se llama obediencia, y esa obediencia atrae todas las bendiciones de Dios para con nosotros, y por lo tanto nuestra vida va a ser una vida deleitosa. Todos nuestros caminos van a ser paz, y bienaventurados, muy felices serán los que lo retienen, independientemente de las circunstancias que lo rodean. Eso no quiere decir que nuestra vida va a ser total y absolutamente fácil, no, pero va a ser una vida en victoria. Vamos a salir victoriosos en todas las circunstancias negativas de la vida si nos aferramos a la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es la palabra entendida, guardada y puesta por obra. La diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina está establecida desde el principio de la creación. Encontramos en Génesis capítulo número 2, cuando Dios crea al hombre y lo pone en el jardín, le dice que ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal, o lo que es lo mismo, del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien o la ciencia del bien es la obediencia a la palabra de Dios, y es la ciencia del bien es la aplicación a la actividad de cada uno para conocer las leyes que Dios determinó para toda su creación, y que conlleva el glorificar y exaltar su nombre y confirmar lo que su palabra nos enseña acerca de su creación. O sea, hay dos cosas que son muy parecidas, pero no son iguales. Está la ciencia y el conocimiento. La ciencia aporta conocimiento. Ahora, el Señor sembró en el huerto del Edén el árbol del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. De esa ciencia del bien se deriva el conocimiento del bien. De la ciencia del mal, el conocimiento del mal.
¿Y qué es el conocimiento del bien? Es el conocimiento de Dios y de la obediencia a su palabra. ¿Qué es el conocimiento del mal? Es seguir caminos diferentes o contrarios a lo que Dios y a los de Dios y a la obediencia a Él. O sea, caminos de desobediencia. La ciencia del bien es la que se aplica a conocer las leyes que Dios determinó para toda su creación y que conlleva el glorificar y exaltar su nombre y confirmar lo que su palabra nos enseña acerca de su creación. Recordemos que la Biblia dice que sus obras son maravillosas, que toda la creación refleja la magnificencia, la gloria de Dios, y la gloria de Dios es su carácter. En tanto que la ciencia del mal es la que aplica su actividad a conocer las leyes que Dios determinó para toda su creación, pero con el fin contrario, con el fin de negar la existencia de Dios y exaltar a dioses falsos o al ser humano. Esto nos lo enseña Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 23. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su eterno poder y carácter, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí viene la sabiduría animal, el origen de la sabiduría animal, terrenal, diabólica, humana. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto ha pasado a lo largo de toda la historia humana, pero en este tiempo hemos visto una exaltación del ser humano a nivel de todo el mundo como nunca la habíamos visto antes. Esta exaltación del ser humano comenzó en Grecia, después siguió en Roma, de ahí se extendió al mundo occidental, pero hoy vemos que esa exaltación del hombre está por todos lados. Hoy todo es autoestima, autorrealización, exaltación, autocomplacencia, autogratificación. Hoy todo gira alrededor del ego de la persona, alrededor de la persona humana. Cambiamos, o la humanidad cambió el trono, cambió a Dios del trono de la vida por el hombre. Es lo que estamos viendo en el día de hoy. Y Proverbios 22 al respecto dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. ¿Qué es las cosas de los prevaricadores? El conocimiento que se aparta de Dios. Y hoy lo que vemos es una tremenda confusión en cuanto a muchas aseveraciones de la ciencia, que la ciencia ha dicho en el pasado y que ahora la misma ciencia las está llegando a la conclusión de que son mentiras. Hoy hay mucha falsa ciencia que sale, llena los medios de comunicación, y al poco tiempo se evidencia que eso es falso. ¿Por qué? Porque el Señor está trastornando esa sabiduría humana, diabólica, terrenal y animal. En Isaías, y para los que confían en este tipo de sabiduría, Isaías 47:10 dice:
porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón yo y nadie más. Y eso está pasando el día de hoy. La sabiduría humana y su misma ciencia derivada de esa sabiduría humana están engañando al ser humano y está haciendo que éste diga yo y nadie más. De hecho, la ética situacional a eso se refiere, es bueno lo que para mí es bueno, lo que yo considero bueno, lo que yo y nadie más considera bueno. Lo estamos viendo acá, ya en la práctica, y ya llegamos a ese punto, a un nivel de toda la humanidad. Aparte de la diferencia de objetivos entre la sabiduría humana y la sabiduría divina, están también hay una gran diferencia en sus resultados. Mientras la ciencia del bien, la ciencia de Dios, la ciencia que viene de Dios, produce el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 al 23, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, la ciencia del mal produce obras de la carne. En cuanto al fruto del Espíritu, lo vemos en Santiago 3:18, dice, y el fruto de justicia, que es la aplicación de la palabra de Dios, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y si siembran paz, van a cosechar paz. Y la paz es una parte del fruto del Espíritu que deriva del amor. Así que la ciencia de Dios, la ciencia del bien, el conocimiento del bien, que es el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia a ella, produce el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Mientras que la ciencia del mal produce las obras de la carne. Y eso nos lo enseña Santiago en este pasaje también. ¿Y qué son las obras de la carne? Se va a quedar impresionado porque es lo que estamos viendo generalizado en el mundo de hoy. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, todo lo cual es rebelión y desobediencia a Dios. Sabiduría entonces, y para ir cerrando la enseñanza del día de hoy, sabiduría entonces es temor de Dios. Ese es el principio de ella, que nos dirige a la obediencia a su palabra y su final es el amor. Lo repito, sabiduría es temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría de acuerdo a lo que nos enseña Proverbios capítulo 1, versículo 7. Entonces es tener temor de Dios, es el principio de ella, que nos dirige a la obediencia a su palabra y a una obediencia que va creciendo y madurando para que sea una obediencia por amor y ya no una obediencia por temor o por obligación. Es una obediencia por convicción de que es lo que verdaderamente conviene a nuestras vidas. Y esto lo dice Juan capítulo 14, versículo 15, el que me ama guarda mis mandamientos. O sea, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero en la medida en que vamos creciendo en el amor a Dios, ese temor de Dios se convierte el motor que nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Ya no es solo el temor de Dios, sino es el amor de Dios y principalmente el amor de Dios. Y esto nos lo enseña 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe,
de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y el verdadero amor es la obediencia a la palabra, como nos lo enseña Juan capítulo 14, versículo 15. En resumen, podemos sacar como conclusión de este tema que hay dos tipos de sabiduría en el mundo: la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, y la sabiduría que viene del diablo, que toma la forma de sabiduría humana, de sabiduría terrenal, pero que en el fondo es una sabiduría diabólica y que se fundamenta en considerar al ser humano no como imagen de Dios, sino como un animal, una especie animal más. La sabiduría de Dios considera al ser humano como imagen y semejanza de él. La sabiduría humana es sabiduría animal porque considera al ser humano como un producto animal, no una imagen y semejanza de Dios, número uno. Número dos, la sabiduría humana nos lleva a la desobediencia a Dios. Y al llevarnos a la desobediencia a Dios nos lleva a las obras de la carne, que traen infelicidad a la vida, porque las obras de la carne en principio son ira, celos, contiendas, disensiones, pecado, corrupción, etc. Y el que siembra corrupción, de la carne segará corrupción. Mientras que la sabiduría humana, el conocimiento que es conocimiento de la palabra de Dios, y vivir la sabiduría divina, que es conocimiento de la palabra de Dios y vivir en el amor, esta sabiduría nos trae el fruto del Espíritu, una vida plena, una vida abundante, una vida llena de bendiciones, que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, busquemos cada día más y más la sabiduría divina a través de buscar de día y de noche la palabra de Dios, meditando en ella, guardándola en nuestro corazón y poniéndola por obra. Y ello va a traer como consecuencia que nos vaya bien en todas las cosas, como nos enseña el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Les recuerdo que el próximo viernes tendremos otra enseñanza a las 8 de la noche y ahí seguiremos escudriñando la epístola de Santiago a partir del capítulo 4. Hoy terminamos en el capítulo 3, el viernes iniciaremos el capítulo número 4. Así que están cordialmente invitados el viernes a las 8 de la noche para volvernos a reunir por este medio y seguir escudriñando esta carta tan hermosa y práctica para nuestras vidas en todo aspecto que el Señor nos dejó en su palabra. Por el otro lado, le recuerdo que tenemos a disposición suya dos recursos que el Señor nos ha permitido, que es nuestra página de internet, que la dirección es www.reyesysacerdotes.net. Ahí de lo que va a encontrar es una gran cantidad de bosquejos, de enseñanzas, de temas de la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar su vida. También temas para fortalecerse. Ahí hay más de 2.500 estudios a los cuales usted puede tener acceso gratuito, y aparte de ello tenemos nuestro canal de YouTube, que es a nombre de Gustavo Bianchi, y ahí hay alrededor de 350 enseñanzas en video, la mayoría de las cuales tienen los bosquejos, y tanto en la página de internet como en el canal todas las enseñanzas o los recursos están agrupados por temas para que les sean de fácil acceso y que los pueda encontrar fácilmente. Así que le invitamos a visitar esos dos recursos para edificar, exhortar y consolar su fe. Muy bien, vamos a terminar esta transmisión
orando, bendiciendo al Señor y bendiciendo sus vidas. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por el privilegio, Señor, que tú nos has dado de poder juntarnos para escudriñar tu palabra, Señor, y cada día ser perfeccionados, afirmados, establecidos en tu bendita y maravillosa palabra, Señor, para poder descubrir todas las artimañas del diablo y destruirlas, Señor, y mantenernos firmes en medio del día malo, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, por ese regalo maravilloso de tu palabra y de tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y nos enseña y revela tu palabra, Señor. Y también, Padre, en esta hora venimos pidiéndote perdón por todas aquellas veces que en lugar de recurrir a la sabiduría de tu palabra, hemos acudido a sabiduría terrenal, humana, Señor, para solucionar las situaciones de nuestra vida. Padre, te pedimos perdón por ello, Señor, porque al hacer eso, Señor, hemos menospreciado el consejo de tu palabra, Padre, y te hemos menospreciado a ti. Perdónanos, Señor, y límpianos de toda esa maldad y establece en nuestro corazón por tu Espíritu Santo, Señor, una hambre y una sed por tu palabra, Padre, así como el siervo clama por las aguas en el desierto, que así nuestra alma clame por ti, por tu palabra, Señor, por la comunión contigo y por tu palabra, Padre. Señor, también en esta noche venimos delante de ti pidiéndote por todas las personas que están enfermas, Señor, ya sea en las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales, en sus casas, Señor, principalmente los que están enfermos de COVID, Padre, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú obres un milagro en sus vidas, Señor, un milagro de sanidad, de restauración, y que ese milagro, Señor, sea para acercarlos más a ti, Señor, para que los que no te conocen se vuelvan a ti de todo corazón y los que ya te conocen, Señor, se acerquen aún más a ti, Padre. Señor, también te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú suplas toda necesidad de aquellos que se encuentran sin trabajo, Señor, que tú pongas alimento en sus mesas, Señor, y que les proveas de ese trabajo, Padre. Señor, en esta hora también te pedimos por cada uno de nosotros y nuestras familias que tu Espíritu Santo que permanece con nosotros y en nosotros, Señor, sane a cada uno, lo restaure, lo liberte, Señor, provea sus necesidades, lo fortalezca, lo guarde, lo proteja, Señor, lo rodee como con un escudo de tu favor, Señor, y que aquellos que se han alejado de ti sean acercados por tu Espíritu Santo con lazos de amor, Señor, con cuerdas de amor, sean acercados a ti, Señor, para que te conozcan, y para los que ya te conocen, que sean más acercados aún, Señor, y sean avivados en ese fuego que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias y te damos la gloria, la honra y la alabanza por las respuestas a nuestras oraciones, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de la transmisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Un privilegio y esperamos vernos el próximo viernes, y mientras tanto les mando un abrazo y bendiciones, que tengan una linda noche y un maravilloso jueves y viernes lleno de bendiciones. Bendiciones y un abrazo.